Buenas, vamos a ver otro video sobre composición de funciones, ahora con funciones partidas, que es un poco más feo, un poco más cuentudo capaz. Y bueno, vamos a tratar de calcular una fórmula para g compuesto con f, ¿sí? Para esta función. De nuevo asumimos que por letra que funcionan los reales y la composición también, entonces, ¿no? O sea, la función compuesta es una función que los reales son reales. Y lo que hace es que un numerito x que me devuelve, la función me devuelve g de f de x. La función compuesta siempre está bueno pensarlo como sistemas, digamos, ¿no? Yo tengo dos máquinas funcionando, digamos. Tengo una máquina f y tengo una máquina g. Y lo que se hace, es agarrar el numerito x, meterlo en la primera máquina. Esa máquina me va a devolver f de x. Y ese resultado lo enchufo en la segunda máquina. Y esa máquina me va a devolver g de g de f de x, ¿sí? Y a este numerito se le llama, o a la máquina, o a esta máquina conectada toda junta, digamos, se le llama se le llama la máquina g compuesto f, ¿sí? Y bueno, el numerito se le pone g compuesto f de x. Bien, vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer esas cuentas. Si yo hago g compuesto f y lo evalúo en un elemento x, lo que obtengo entonces es g de f de x. Y ahora vamos a la fórmula de g. La fórmula de g es partida, está ahí. Y bueno, la fórmula de g me dice que en vez de x tengo que poner f de x, así que hago eso, casi que sin pensar. F de x sí es negativo y 2f de x sí, sí, f de x es positivo. Y ahora yo tengo lo que obtuve es una fórmula, pero la idea es trabajarla un poco más y que quede más linda, ¿no? Esa es la idea del ejercicio, llegar a una fórmula concreta, linda, o lo más posible, digamos. Esta no es satisfactoria, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, para poder seguir trabajando esto, es entender estas desigualdades. O sea, en vez de escribirlas en términos de f de x, vamos a escribirlas en términos de x, ¿sí? Entonces, para entender eso, vamos a ver el gráfico de f. Vamos a graficarla, digamos. Hacer un par de ejes. Deja ahí. Bien. Y bueno, vamos a graficar primero la parte positiva. Fíjense que cuando es positiva f, cuando es positivo acá abajo, la función. Vamos primero con los negativos, perdón. Cuando es menor o igual a 0, la función es 2x más 1. Así que vamos a graficar 2x más 1. 2x más 1, está el menos un medio acá, que es raíz. Y en 0 vale 1, digamos. Está el 1 acá. Estoy graficando los cortes con los ejes. Hacer un poquito más alto el 1. Ahí. Entonces la función viene siendo una recta. Bueno, ahora sí puedo hacer una recta así con esto. Ahí está. Y a partir de 1, cambia la fórmula, ¿no? Así que vamos a hacer así. A partir de 1, la función vale x menos 1. Todo esto lo hago para entender las desigualdades, ¿no? Capaz que uno la entiende sin hacer el dibujo. Perfecto. Entonces tenemos el menos 1 acá abajo. Un poquito más abajo. Bueno, y ahora una recta dependiente unitaria. Así que vamos a poner el 1 por acá. Y este punto no lo tocamos, ¿sí? O sea, la función en 0 vale 1. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Primero vamos a hacer la recta. No quiere pasar por ahí. Bueno, ahora como vamos el 1.
Perfecto. Bien, ahí tenemos esta recta x, no, esta recta es x menos 1, esta es 2x más 1, lo recuerdo. Y la función es toda esta, pero en 0 vale el 1, no vale menos 1, así que vamos a tratar de simbolizarlo con un rojo, como que no, digamos. Espero que se entienda, este punto no lo toca. Perfecto. Toca el de arriba. Bien, bueno, entonces la primera ecuación me preguntan cuándo f de x es negativo, ¿no? A ver. Ahí va. Cuando f de x es menor o igual a 0. Y bueno, es menor o igual a 0, mirando la gráfica nomás. Esta de acá. Opa. Si solo sí. Bueno, cuando es menor o igual a un medio, por ejemplo, x menor o igual a un medio. Y o, o sea, o, perdón. X entre 0 y 1, ¿no? O, vamos a escribirlo así mejor. En vez de con desigualdad perteneciente a menos infinito, menos un medio, cerrado, unión, 0, 0, el 0 no, recuerden, 0 hasta 1, cerrado. ¿Sí? Bien. Y esta de acá, si solo así, o sea, cuando es estrictamente positiva. Y bueno, básicamente en los otros lugares, entre menos un medio y 0, así, cerrado, y a partir de 1, sin incluirlo. Bien, entonces ahí ya las condiciones de lo que vamos ya están más trabajadas. Bueno, sigamos escribiendo entonces, igual. Vamos a trabajar un poquito más. En vez de poner f acá, vamos a poner las fórmulas de f. Bien, entonces, fíjense que cuando f es menor o igual a 0, tenemos que poner la fórmula f como viene, ¿sí? Bueno, y la fórmula de f, vamos a ella, también depende de qué valor tiene, ¿se entiende? Entonces también es partida de nuevo. Si quieren, hacemos así, miren. Como un paso intermedio, acá va 2x más 1 si x es menor o igual a 0, x menos 1 si x es estrictamente positivo, y esto sí, x pertenece, coma, ¿no? Estoy con las condiciones, ¿no? Que pertenece a menos infinito, menos un medio, unión 0, 1, y después tenemos otra acá abajo que es dos veces la fórmula de f, que es la misma, ¿no? La fórmula de f no cambia, es una sola en realidad, esta partida, digamos, si quieren, que es menor o igual a 0, x es positivo. Bueno, pero esto es si x pertenece a menos un medio hasta 0, unión 1 hasta más infinito. Y ahora lo que yo propongo es deshacer esta llave, digamos, o sea, partir en más casos para que esta llave la pueda separar en dos, digamos. Entonces va un paso más. Igual a. Entonces fíjense, vamos con el primer caso, lo voy a señalar. Es esto de acá arriba, ¿no? A ver. Todo esto de acá arriba. Entonces tenemos la condición x menor o igual a 0 o x mayor estricto a 0. Entonces vamos con la primera. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que la función vale 2x más 1 y esta condición la empujo para afuera, digamos. O sea, la tengo acá, tengo una condición acá y tengo esta condición acá también. Las junto. Entonces, ¿cuándo vale 2x más 1? Bueno, cuando x es menor o igual a 0 y x pertenece a menos infinito, menos un medio, cerrado, unión 0, 1. Fíjense que toda esta condición se puede poner más corta, digamos. Voy a hacer un poco de espacio. Y este i lo voy a sacar, que quedó medio feo. O
sea, lo que tiene que pasar es que x sea menor o igual a 0 y bueno, la condición que ya estaba, ¿no? De que x esté en ese intervalo. Esto es lo mismo que pedir toda esta condición que acabo de juntar en una, mentalmente. Es lo mismo que pedir, o sea, esto no es necesario, ¿no? Si x menor o igual a 0, obviamente no va a estar, no va a pasar eso. O sea, lo que quiero decir es que esta condición es lo mismo que poner, o sea, es equivalente que poner x perteneciente a menos infinito menos un medio. ¿Sí? Es lo mismo. Está. Siguiente, x menos 1. Y ahora me piden que x sea estrictamente mayor a 0. Y de nuevo que esté en este intervalo. Menos infinito menos un medio. Unión 0, 1. Y acá sucede un poco lo mismo, ¿no? No. Sucede un poco lo mismo porque, de nuevo, si es positivo, acá no va a estar. Entonces este es como innecesario. Y toda esta condición, vamos a señalar ahí. Esta de acá abajo termina siendo equivalente a x perteneciente a 0, 1. Nada más. Y ahí ya hicimos la primera vuelta, la verde. Y la otra es muy parecida, de hecho. La otra va a ser igual en realidad. Fíjense que tenemos que analizar lo mismo cuando x es negativo y cuando x es positivo. Solo que ahora lo que cambia es esta de acá. ¿Sí? Voy a... antes de escribirlo acá. No, bueno, lo hago acá y después hacemos un resumen. Entonces, la primera, cuando x es la primera fórmula, o sea, entre esta llave que estoy analizando, ¿verdad? La primera fórmula va a quedar multiplicada por 2, así que es 4x más 2 si ¿cómo es? Si x es negativo, pero también, a ver, me estoy quedando sin batería. Ahí va. Pero también le tengo que exigir lo que estaba antes, que es que x esté entre menos un medio hasta 0, unión entre 1 más infinito. Toda esta condición va a quedar equivalente a estar entre menos un medio y 0, porque entre 1 y más infinito no puedo estar si pido que x sea menor o igual a 0. Está bien. Y después me queda 2x menos 2 cuando x es estrictamente positivo, y bueno, de nuevo x pertenece a menos un medio, 0, unión 1 más infinito, pero en este caso, como estoy pidiendo que x sea positivo, entre estas dos opciones, que como son opcionales, son opciones, ¿no? Porque es una unión, ¿no? Estoy acá o acá, entonces esta no puede ser, así que esta no puede ser, así que tampoco va a estar, y esta va a ser equivalente a x perteneciente a 1 más infinito. Vamos a hacer el resumen abajo, así queda prolijo. En definitiva, g compuesto con f evaluado en x, nos quedó una fórmula partida en 4 partes, pero nos quedó fórmula explícita, digamos, que nos dice, bueno, vale 2x más 1 si, fíjense la primera condición de acá arriba, que la habíamos simplificado en si x está en el intervalo o sea, si x es menor o igual a menos un medio. Después nos quedó x menos 1 si x está en el intervalo de acá, que es que x sea estrictamente mayor a 0, que sea menor o igual a 1. Después nos quedó 4x más 2 si si x está en este otro intervalo. Y bueno, por último nos quedó 2x menos 2 si x es estrictamente mayor a 1, ¿no? Y ahí llevamos una fórmula para la función compuesta escrita en partida, digamos, en 4 casos. ¿Sí? Bien, buenísimo.